Los minutos de atraso, estábamos terminando de afinar algunos detalles de esta importante conferencia donde se brindará información relevante al pueblo de Guatemala. Pero como todos los lunes, queremos arrancar la semana contándoles que en los próximos días tendremos importantes avances en materia de inversión y energía, de seguridad y de desarrollo social. El martes 5 de noviembre, o sea mañana, se inaugurará la planta de gas licuado de petróleo más grande de Centroamérica y una de las más grandes de Latinoamérica. Se trata de la planta del grupo Tomsa en Palín Escuintla, la cual fue construida para el almacenamiento y distribución de gas propano en sus múltiples aplicaciones, principalmente en la industria, comercio, agricultura y gas vehicular. El presidente Bernardo Arévalo asistirá a la inauguración de la planta, la cual representa una inversión inicial de 45 millones de dólares. Guatemala está demostrando ser un país de confianza para los inversionistas y de oportunidades para el comercio y la industria. Al final del día lo que importa es que esto se vea reflejado en más y mejores empleos para los guatemaltecos y que esto traiga mayor desarrollo para el país. Igualmente mañana el presidente se trasladará al Centro de Máxima Seguridad Renovación 1, anteriormente conocido como el Infiernito. Una cárcel que desde hace mucho tiempo, lejos de ser una cárcel de máxima seguridad, pasó a ser una universidad del crimen. El máximo aislamiento de los reos de alta peligrosidad fue una promesa de campaña del presidente Arévalo y hoy, junto al equipo del Ministerio de Gobernación, se está convirtiendo en una realidad. El Infiernito era una cárcel que fue intervenida para hacer cambios estructurales, cambios que demuestran que con voluntad y honestidad es posible poner un alto a las estructuras criminales que por años han causado tanto dolor a las familias guatemaltecas. Mañana Renovación 1 será entregada al presidente de la República como una cárcel de máxima seguridad. Aprovecho a mencionar solo algunos de los muchos cambios que se han hecho en la cárcel y que ustedes podrán advertir mañana. Antes los privados de libertad tenían apartamentos a su gusto, mientras el resto de privados se mantenían hacinados. Ahora todos tendrán el mismo espacio en Bartolinas. Renovación 1 carecía de tecnología. Hoy cuenta con circuito de cámaras de vigilancia y un completo centro de monitoreo. Antes los privados de libertad tenían el control de las puertas. Hoy las puertas están bajo el control de la administración del centro. Como mencioné, estos son algunos de los muchos e importantes cambios que han hecho y que el ministro Jiménez ha liderado. Aprovecho para anunciar que al finalizar la entrega de la cárcel, el presidente y el ministro ofrecerán una conferencia de prensa. En otro marco, con muy buenas noticias, el miércoles 6 de noviembre se tendrá la inauguración del programa Mi Primera Casa, haciendo entrega de la primera vivienda a una de las familias que aplicó el crédito y que finalmente se traslada a su casa propia. El Fondo para la Primera Vivienda, gestionado desde el Banco CHN, es uno de los grandes avances que permite el reajuste presupuestario en el primer año de gobierno. Originalmente contaba con 500 millones de quetzales, que se ha ampliado a 750 millones y que se proyecta aumentar con el presupuesto del año 2025. Este apoyo es para aquellas familias que no pueden seguir esperando para cumplir sus sueños. Familias que hoy no son propietarios de una vivienda, pero que su esfuerzo los hace merecedores de poder dar este gran paso. Les invitamos a ingresar a la página web miprimeracasa.gov.gt para conocer más sobre el programa Mi Primera Casa y así los interesados puedan aplicar a los créditos que se encuentran disponibles. Estamos haciendo la realidad el sueño de los guatemaltecos de contar con su primera casa. Como segundo punto, ante las elecciones de Estados Unidos, el gobierno de Guatemala reitera su total disposición a mantener buenas relaciones diplomáticas con el país del norte, independientemente del partido o candidato que resulte electo. Nuestros funcionarios en Estados Unidos mantienen una estrecha comunicación con representantes del Partido Demócrata y el Partido Republicano desde hace meses y, pues, por supuesto, estamos atentos a la decisión que mañana ejercerá el pueblo de Estados Unidos. Deseamos a Estados Unidos una jornada pacífica de votación en el cual prevalezca la democracia y la paz.
estaremos definitivamente atentos a los resultados. Y con eso pasamos al tercer punto de la agenda. Queremos, como podrán ver, hoy nos acompaña varios funcionarios de gobierno, quienes harán la presentación de un nuevo caso de corrupción que se estará presentando. Voy a dejar en el uso de la palabra al secretario de Segeplan, Carlos Mendoza, quien les explicará un poco más acerca de este caso. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos de la prensa. Hoy es lunes 4 de noviembre del 2024 y el día de hoy, como secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, yo debería estar ante ustedes celebrando los 70 años de Segeplan, que los cumplimos el día de ayer. Sin embargo, tengo la obligación legal de estar aquí ante ustedes como secretario de Planificación para explicitar una denuncia penal que hemos elaborado al encontrar indicios a partir de auditorías internas que hemos hecho en la Secretaría que nos llevan a plantear este caso que hemos denominado Red Q, y ahora van a entender ustedes por qué se llama Red Q, pero que es un caso que no podíamos presentar solo como Segeplan, sino que necesariamente teníamos que presentarlo junto con el Instituto Nacional de Electrificación, INDE, y por eso nos acompaña acá el ministro Ventura y el auditor interno del INDE, el licenciado Jorge García. Le hemos denominado caso Red Q, Segeplan, que sirvió como una plataforma para capturar el Consejo Directivo del INDE. Siguiente, por favor. Como ustedes saben, la Segeplan es una institución de servicio para el resto de la institucionalidad pública. Somos el ente o el órgano planificador del Estado y nuestra función es asesorar y asistir técnicamente a las municipalidades, al sistema de consejos de desarrollo, a los ministerios y además entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas. Y por eso es que Segeplan tenemos presencia en más de 300 mesas de trabajo y discusión sobre diversos temas y, entre otras, tenemos presencia en 40 juntas directivas por mandato legal. Y una de esas mesas directivas en las cuales tenemos presencia desde su creación es en el Instituto Nacional de Electrificación, INDE, que como ustedes saben, siguiente por favor, es una institución estatal, autónoma, descentralizada, que tiene como principal misión llevar la electricidad y por lo tanto el desarrollo a todo el territorio y a toda la población de este país. Y tiene que promover el uso racional de los recursos. Veamos ahora qué es lo que dice la ley del INDE. La máxima autoridad del instituto es su consejo directivo, que está, según esta misma ley, conformado de manera corporativista. ¿Qué quiere decir esto? No es solo presencia o responsabilidad del gobierno de turno, sino que hay representación de otros sectores que se considera que tienen intereses en el subsector eléctrico. Y por eso es que además de estar el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía, la Segeplan, que son los 3 integrantes de gobierno, tenemos otros 3 que son el representante de ANAM, la Asociación Nacional de Alcaldes Municipales, representante del CACIF, ¿verdad?, de las cámaras del sector privado organizado, y un representante de asociaciones sindicales. Esas son las 3 sillas
y participa siempre el gerente general en función de secretario del Consejo Directivo. ¿Qué quiere decir esto? Que para tomar cualquier decisión de alto nivel en el INDE se necesitan por lo menos 4 de esos 6 votos. Eso que quede claro. Y es importante, si ustedes asistieron la semana pasada al Congreso de la República, cuando nos citó la instancia de jefes de bloques y trató de achacar toda la responsabilidad de los problemas del INDE en los 3 miembros del Ejecutivo, cuando no hay ninguna decisión, ninguna, que se pueda tomar si no hay por lo menos 4 votos. Eso que nos quede claro. Siguiente, por favor. Lo que Segeplan encontró, empezó su debida auditoría interna y el día de hoy estaremos denunciando ante las autoridades encargadas del organismo judicial para que investiguen apropiadamente. Es una plaza fantasma, pero es una plaza fantasma que funcionó como una llave maestra para saltar de Segeplan a la junta directiva del INDE y a partir de ahí realizar una serie de actos corruptos, según los indicios que nosotros tenemos. Recordemos que nosotros somos respetuosos de la presunción de inocencia y lo que nosotros estamos haciendo es una auditoría a lo interno de nuestras instituciones y a partir de ese trabajo hemos encontrado esto y como funcionarios públicos tenemos la obligación de denunciar y presentar esos indicios que hemos encontrado. Esta plaza fantasma tiene que ver con el señor Melvin Ernesto Quijivix Vega, quien fue contratado en la Segeplan en una plaza que fue creada a su medida. Y esto se hizo con el visto bueno del entonces presidente de la República. Ahí pueden ver básicamente los 3 actores principales que participaron en la creación de esta plaza fantasma y las 3 fechas claves con los que inicia esto, ¿verdad? El 7 de enero del 2021, la máxima autoridad de Segeplan en ese momento, la exsecretaria, inició el proceso para crear una plaza 022 que tenía como principal o único objetivo que esta persona llegara a representar a Segeplan en diversas juntas directivas de empresas públicas. Esto ocurre después de que se deshizo el centro de gobierno. El día 19 de enero de ese año, la ONSEC dice que la solicitud de creación de esa plaza 022 es improcedente, porque corresponde exclusivamente a las autoridades nombradas por el presidente de la República a cargo de las instituciones, en este caso el Segeplan, representar o asumir la silla en el Consejo Directivo, en este caso del INDE o de cualquier otra entidad. Puede ser el INTECAP, puede ser el INE, puede ser cualquiera otra de las demás instituciones donde participamos en diversas juntas directivas. Entonces, ONSEC le dice a Segeplan que no procede la creación de esa plaza, porque no cumple con las condiciones ni técnicas ni legales para su creación. ¿Qué ocurre el 15 de febrero del 2021? Pues resulta que la entonces secretaria vuelve a insistir con la ONSEC y también con el Ministerio de Finanzas en la creación de esta plaza 022 ya dedicada con nombre y apellido a la persona a la que debía asignársele, y esta solicitud cuenta con el visto bueno del entonces presidente de la República. Siguiente, por favor. La creación de la plaza requería de una modificación presupuestaria,
Por eso es que se va también a finanzas. Esto no había sido contemplado dentro del POA de la institución para ese año. Su planificación institucional, presupuestaria, no estaba contemplada la creación de esta plaza. El 25 de enero es cuando ya les mencioné que ONSEC responde que no procede porque no se cumple con las condiciones técnicas ni legales. Siguiente, por favor. Y esta es la carta que encontramos en los archivos de Segeplan. Les podemos facilitar a todos una copia de esta carta, que es donde en efecto se solicita la autorización para contratar como director temporal en el renglón presupuestario 022 y con los honorarios mensuales de 20.625 quetzales al ingeniero Melvin Ernesto Quijivix Vega, quien dependerá directamente del despacho superior. Y ahí pueden ver ustedes la firma de la exsecretaria y el visto bueno del expresidente de la República. Siguiente. A partir de esta carta, con el visto bueno del presidente, entonces la ONSEC y Finanzas proceden a la creación de la plaza. ¿Sí? Y las atribuciones que él sí desempeñó en la realidad, que fue representar a Segeplan en el Consejo Directivo del INDE, fue precisamente lo que la ONSEC dijo que él no podía hacer y por eso había declarado improcedente la creación de la plaza en primera instancia. Y aquí pueden ver ustedes, si ustedes revisan el manual de Segeplan que describe las funciones de cada puesto, las de la izquierda son la forma como Segeplan convenció a la ONSEC y a Finanzas de crear la plaza. Pero ninguna de esas funciones cumplió el señor Quijivix. La única función que él cumplió fue la que ONSEC explícitamente había dicho que no podía ejercer, que es la representación de Segeplan en el INDE. ONSEC lo que dice es: usted no puede crear una plaza específicamente para eso. Y eso fue lo que ocurrió. Nosotros, sabiendo antecedentes de este caso por los medios de comunicación social que vamos a recordar más adelante, pues estábamos claros que al asumir la Secretaría de Planificación teníamos que actuar rápidamente, porque no podía seguir siendo el INDE dirigido por una persona con los antecedentes de esta. Y por lo tanto, lo primero que hicimos, ustedes recordarán, esa primera semana fue removerlo de la Junta Directiva del INDE y después removerlo de Segeplan. ¿Por qué no lo hicimos al revés? Porque había un riesgo, según asesoría jurídica, de que si lo removíamos primero de Segeplan, podía utilizar alguna artimaña legal para mantenerse en la Junta Directiva del INDE. Entonces, primero lo reemplazamos de la Junta Directiva del INDE y después lo despedimos de la Segeplan. Eso fue la primera semana. Ahí ya empezamos a encontrar indicios de que algo estaba mal, porque para despedir a alguien usted tiene que notificar a esa persona en físico, ¿sí? Las personas jurídicas y recursos humanos buscan a la persona y le notifican: usted ha sido removido de su puesto, dese por notificado. Y tuvimos que irlo a buscar, porque claro, él no aparecía en Segeplan, en sus oficinas. Siguiente. Todo este proceso de auditoría interna que les estamos comentando, paradójicamente, se intensifica cuando el señor Quijivix
descaradamente se atreve a llegar a Segeplan a pedir sus prestaciones laborales. Y había un problema. Nadie en Segeplan le quería firmar la solvencia. Ustedes saben que cuando uno entrega su puesto, le tienen que firmar una solvencia de que uno entregó los bienes que se le dieron a su cargo, que uno cumplió con lo que tenía que cumplir en su posición, etc. Y nadie dentro de Segeplan conocía o podía o quería firmar la solvencia del señor Kijibix. Y sin embargo, él se acercó con un abogado a pedir que se le indemnizara. En esa reunión se profundizó y se le preguntó cuáles eran sus funciones en el puesto. Y no supo decir ni una sola función del MOF que les presentamos. Lo único que él reiteró es justamente lo que sabemos, de que él representaba a Segeplan en el INDE. Supuestamente él tenía un espacio asignado cerca del despacho. Ustedes saben que Segeplan tiene 5 niveles y el despacho superior está en el 5º. No sabía ni siquiera dónde estaba ubicado el despacho superior, ni mucho menos dónde estaba su oficina, su supuesta oficina, que cuando llegamos era simplemente una bodega. Entonces todo esto nos llevó a seguir profundizando en el caso, y lo más reciente es que todavía volvió a tener el descaro del 29 de octubre reciente, ingresar una demanda laboral contra Segeplan porque dice que no le queremos pagar sus prestaciones. Siguiente. Algo importante de este personaje es que no es cualquier personaje, ¿verdad? No es un personaje X o Y o Z que de repente apareció con una plaza fantasma en Segeplan para ir a hacer negocios al INDE. No, esta persona está en el círculo de confianza del famoso centro de gobierno. Y por eso todo esto que se da a partir de enero del año 2021 es a consecuencia de que se cierra el centro de gobierno y empiezan a ubicar a estos personajes en distintas instituciones públicas. Y a este lo ubicaron en Segeplan y lo utiliza como trampolín para ir al INDE y ahí posicionarse como presidente del INDE, una posición que generalmente la asume el ministro de Energía y Minas, como es en nuestro caso. El ministro Ventura es el presidente del Consejo Directivo del INDE, por su expertise, su conocimiento y por el trabajo que hace en el ministerio. Siguiente, por favor. Entonces, le doy la palabra al auditor interno del INDE para que ahora él nos cuente lo que ocurre, parte de ejemplos de cuestiones que han ocurrido en el INDE a partir de que él entra a Segeplan con esa plaza fantasma y de ahí se le nomina al Consejo Directivo del INDE y ahí asume la presidencia. Por favor. Muy buenos días. Para dar continuación a lo que se viene comentando sobre la plaza fantasma de Segeplan, justamente en el primer trimestre de 2021 llega el señor Kijibix al INDE, siendo miembro del Consejo Directivo. Y a partir del primer día hábil del año 2022, una junta de consejo lo nombran unánimemente presidente del consejo. Así como podemos ver aquí en los puntos de acta que están publicados. Siguiente, por favor. Cuando toma el control en el año 2022 es donde justamente el movimiento presupuestario del INDE se dispara. Empezamos a observar gastos que anteriormente no se daban en ciertos renglones,
como por ejemplo en el tema de las consultorías, que es el tema que vamos a desarrollar brevemente. Siguiente, por favor. Podemos tomar como ejemplo una de las consultorías contratadas, que es Panime, Mine, por 1.3 millones de quetzales, en donde observamos claramente ahí de que el señor Melvin Quijivix era gerente general, ya estando todavía dentro del INDE, formaba parte de la gerencia de esa empresa que fue contratada. También su sede fiscal, la actual de Mine, es el domicilio fiscal del señor Quijivix. Comparten contador, abogado corporativo y testaferros. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver justamente lo que el INDE compró en el año 2022-2023 de consultorías a esta empresa llamada Mine Sociedad Anónima, por un total de 1.5 millones. Siguiente. Así también se encuentra la empresa Panime, que fue contratada por 1.8 millones. Hay que reconocer que ese tipo de empresas fueron 17 consultorías contratadas en el año 2022-2023 por 8.6 millones de quetzales. Lo peculiar aquí en ese caso es que por el reglamento propio del INDE hay un proceso de compras que indica que en el tema de consultorías puede ser contrataciones de 0 a 200,000 y la autoriza el gerente de área. Y las contrataciones de 200,000 a 500,000 lo autoriza el gerente general. Y justamente esas 17 consultorías a esas 8 empresas fueron contratadas bajo el rubro de 200,000 a 500,000 quetzales. Siguiente, por favor. Aquí vemos el detalle de Guatecompras. Siguiente. Y justamente aquí hay un conector que hacía falta en el proceso que se había comunicado en el mes de abril en un informe de autoridad interna del INDE, y lo cual desprendió una denuncia el 18 de julio. Y el conector justamente es esta persona que nos aparece aquí, Nina Patricia Román Rojas, que ya venía trabajando para el INDE en una plaza de comunicación corporativa y posteriormente en 2023 fue contratada en un renglón 029. Pero ¿por qué llamamos la atención en este caso? Siguiente. La señora Nina contrae matrimonio con el señor Quijivix y aparte toda esa situación viene a ser un conector de que una de las empresas contratadas en consultorías es empresa de la familia de la señora que ahí vemos en ese momento, a donde el INDE le contrató 2 contratos por 499,500 cada uno. Ahí vemos claramente la inscripción de la empresa, de donde están los parientes de esta persona, que hoy por hoy son cuñados y suegro del señor Quijivix. Siguiente. Ahí vemos claramente los montos que fueron contratados a esa empresa que tiene vinculación directa con la señora Nina, que es la entidad Corporación Educativa e Informática llamada Aprende Sociedad Anónima, por un total de 1.88 millones de quetzales. Siguiente. Y es así como vemos cómo dentro del INDE se fue coactando los procesos de contrataciones en diferentes gerencias. Entiéndase gerencia financiera, entiéndase la gerencia de servicios corporativos, entiéndase la auditoría interna misma que lastimosamente cayó en esa situación también. Entonces, de las 17 consultorías contratadas 2022-2023, estas gerencias que estaban prácticamente alineadas a la presidencia del INDE con el señor Quijivix, estaban supeditadas por medio de esta señora Nina. Así fue ya confirmado uno de los procesos que ahorita verificamos recientemente. Entonces, para ir cerrando el caso, esto definitivamente viene a ser una denuncia, una ampliación de denuncia de la que se había presentado en el 18 de julio, considerando los aspectos que hoy ya se conocen, cómo fue de que en un modus operandi de que las gerencias de área vinieron y contrataron cierto grupo de empresas que al final es una red de empresas relacionadas al señor Quijivix. Siguiente. Bueno, yo diría, ahí sería mi participación, dejaré el uso de la palabra nuevamente al licenciado Mendoza.
Muchas gracias al licenciado Jorge García, auditor interno del INDE, por ejemplificar algunas de las anomalías o indicios que se han ido encontrando a partir de que este señor asumió el poder dentro del Consejo Directivo del INDE. Como mencionaba anteriormente, nosotros no dudamos desde la primera semana en removerlo de la Junta Directiva del INDE y de removerlo de SGPlan, porque ya claramente la opinión pública y los medios conocíamos sobre distintas denuncias, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y aquí quiero enfatizar que el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos incluyó al señor Kijivix en julio del 2023 en la denominada lista Engel, que incluye a personas que han incurrido en importante corrupción al utilizar su posición y conexiones para dirigir de manera indebida e ilegal contratos de contratación pública a empresas específicas, en varios casos a una empresa de su propiedad privada. ¿Esto lo sabía el gobierno de los Estados Unidos? La pregunta es, ¿en la administración anterior lo sabían o simplemente hacían como que no lo sabían? Veamos cuál fue la defensa oficiosa de la administración anterior cuando apareció ese listado del Departamento de Estado. Pues en ese momento la administración dijo que lamentaba y rechazaba la publicación de personas de origen guatemalteco. Siguiente. Y vamos cerrando con la recapitulación. Se disolvió el centro gobierno el 1 de enero del 2021. 6 días después, la entonces secretaria de SGPlan intentaba incorporarlo de manera infructuosa porque la ONSEC dijo que eso no procedía como se había planteado. Luego vino ya la carta con el visto bueno al presidente, le hacen la plaza y es una plaza fantasma, comprobadísimo con los documentos que nosotros tenemos por medio de nuestra auditoría interna, y en esa plaza cobró más de 800,000 quetzales en salarios y otras prestaciones, servicio que nunca prestó a la institución. Además, al estar en la Junta Directiva del INDE, pues allí él gozaba de dietas por cada una de las reuniones del Consejo Directivo, que son 3,500 quetzales por reunión, más gastos de representación que le corresponden al presidente de la institución, y calculamos que solo en esto él recibió 1.7 millones de quetzales. Todo esto lo que está documentado por la posición que él tenía en SGPlan y la posición a la que él trepó en el INDE. Siguiente. Por la creación de esta plaza fantasma y los hechos que hemos detallado acá, que llevaron un proceso de corroboración y verificación de parte de SGPlan de manera minuciosa y documentada, hemos decidido poner una denuncia ante las autoridades competentes en contra de 3 personas. De los delitos presuntamente cometidos por Alejandro Eduardo Yamatei Falla, abuso de autoridad, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes. De los delitos presuntamente cometidos por Luz Keila Virginia Gramajo Vilches, por abuso de autoridad, tráfico de influencias, peculado por sustracción, nombramientos ilegales, fraude, incumplimiento de deberes. Y de los delitos presuntamente cometidos por Melvin Ernesto Kijivix Vega, quien le da el nombre
del caso a Red Q, abuso de autoridad, tráfico de influencias, peculado por sustracción e incumplimiento de deberes. Siguiente. Dejo en la palabra al director de la Comisión contra la Corrupción. Muy buenos días. Muchas gracias a mis antecesores por exponer las circunstancias fácticas del caso. Voy a pedir favor a Comunicación Social si nos pueden proyectar la diapositiva que ha sido previamente compartida, y mientras eso sucede podemos empezar a establecer algunos elementos de importancia que derivan de, reitero, los hechos que han sido previamente expuestos. Y para ello pues debo de iniciar siendo muy enfático que este tipo de acciones que resultan contundentes, que resultan fundamentadas, pues responden a la instrucción del gobierno actual de cero tolerancia a la corrupción, lo cual, como en diversas oportunidades hemos compartido, implica un proceso de fortalecimiento institucional, medidas de prevención, acompañado de la presentación de casos relevantes, de la presentación de denuncias efectivas que tienen la característica no solo de la importancia del caso por sí, que está suficientemente acreditado, sino que también nos refleja una serie de patrones que se repiten dentro de cada una de las instituciones del Ejecutivo y que, como pudimos advertir el día de hoy, responden a una coordinación de los más altos niveles. Por ello, yo iré abordando algunos de los patrones presentes en este caso y que también previamente han sido expuestos, invitándolos a comprender realmente cómo el entramado de las acciones de corrupción implican, y con ello es lo primero, que es una corrupción sistémica y planificada. Eso no podemos pasarlo por alto, no podemos tomarlo como un hecho aislado, espontáneo o esporádico, sino que realmente vimos cómo fue necesario crear una plaza, cómo fue necesario cumplir requisitos legales y cómo fue necesario incluso planificar la adquisición y la realización de consultorías hasta ciertos montos para que pudieran resultar finalmente adjudicadas. Entonces, un primer concepto, que como vemos todo esto termina en una captura institucional, es de que la corrupción fue realizada de manera sistemática y planificada. Luego, lo volvemos a evidenciar en este modelo corporativista de órganos colegiados, cómo la corrupción está presente en este tipo de órganos y cómo, y eso es algo muy importante, la representación del organismo ejecutivo constituyó esa llave maestra por medio de la cual se apoderaron, se apropiaron de una entidad que, como les iré platicando, pues responde a la noble y loable misión, y eso no lo podemos perder de vista, de garantizar el servicio eléctrico a la población guatemalteca. Entonces, también en sintonía de esa cero tolerancia a la corrupción, vemos cómo, si bien el caso inicia en Segeplan, podemos ver cómo las actuales autoridades del Ejecutivo que están presentes en cada uno de estos órganos colegiados también están emprendiendo acciones positivas y, reitero, suficientemente contundentes para evidenciar estos patrones que han constituido la forma normal en desarrollar la administración pública. Entonces, junto con que ha sido sistemático, también tener presente de que se desarrolla dentro de un órgano colegiado y que la llave maestra fue una designación del organismo ejecutivo. Luego, en diversos espacios concluimos de que el servicio civil es una causa de la corrupción, y aquí vemos realmente cómo se pervirtió ese servicio civil, cómo, alejado de esos parámetros éticos, de esos parámetros de meritocracia, el nombramiento se realizaba con las notas de ser una plaza fantasma, como muy bien lo ha indicado Segeplan, con la única finalidad de cumplir un requisito y poder tener poder dentro del INDE. Entonces, efectivamente, el servicio civil es una causa de la corrupción,
pero bajo estos parámetros de perversión en donde ha sido utilizado tanto el nombramiento como el ejercicio de la función pública, no para el bien común, como cada uno de los servidores públicos tenemos la obligación de actuar, sino para beneficios personales, y precisamente esa es la definición de la corrupción, ¿verdad? Utilizar el poder público para beneficios personales, y aquí tenemos acreditada cada palabra de esa definición. Luego, como hemos también identificado en otros sectores y ahora en el INDE, se crean circunstancias o necesidades inexistentes. En el detalle del caso se advierte que, por ejemplo, contratan hasta 2 y 3 asesorías para crear un reglamento que posiblemente estaba desarrollado y que además hay una unidad de asuntos jurídicos dentro de la propia institución que debería de asumir responsablemente cada una de esas funciones. Entonces, no solo se hacen adjudicaciones dirigidas, sino que esos eventos desde un inicio surgen creando necesidades inexistentes. De ahí también regreso al primer punto, que es una corrupción planificada. Luego, y aquí sirve de nuevo para posicionar un tema que en agenda del Ejecutivo ha estado, ya lo vimos con el caso SAT B410 y ahora lo vemos con este caso. El señor auditor nos explicaba ese entramado de sociedades que forman parte de la red Q, y al final, dentro de las averiguaciones administrativas, nos encontramos que hay una sucesión de representantes legales y accionistas en donde se torna complejo conocer quiénes son los beneficiarios finales de la red Q. En ese orden, el Ejecutivo pues está próximo a presentar la iniciativa de ley de beneficiarios finales, y cuando en el momento de presentarla se cuestione la importancia de hacerlo, ahí nos recordaremos tanto de este caso como el de SAT para reiterar por qué dentro de nuestro ordenamiento jurídico una norma de esas características debe estar. ¿Qué conlleva también esto? Pues de que definitivamente en la operativización de la red Q, pues hubo intermediarios de testaferros que asumían esos beneficios en un primer momento y que luego, que va a ser función del Ministerio Público, pues determinar el curso del dinero y el curso de los beneficios para determinar en última instancia a quién le llegaba ese dinero que el Estado contrataba y que contrataba, recordemos, basado en necesidades que no existían. Luego se hizo referencia a aspectos de nepotismo, aspectos de tráfico de influencias. Aquí al final había un concierto de voluntades en donde cada una de las que intervenían sabían exactamente el papel que debían de surgir, ya sea dentro de la institución, como incluso los proveedores que eran invitados a ofertar para saber en qué términos debían de hacerse. Y aquí la nota del nepotismo es de que estuvieron involucrados familiares de quien hemos hecho referencia, Melvin Kijivix. Luego, que también ha sido un tema que se ha posicionado y que se están tomando medidas al respecto, se evidencia cómo es necesario la emisión de normas vinculadas con conflictos de interés. Aquí, pues en esto no voy a ahondar. Creo que si hablamos de nepotismo, creo que si hablamos de testaferrato, que si hablamos de tráfico de influencias, ahí se acredita que también en el desarrollo de las operaciones de la red Q, pues había un conflicto de interés evidente, que una de sus tantas manifestaciones es la colusión, que ustedes también ven en pantalla, la colusión en el sentido de que como era un entramado de empresas que tenían conocimiento entre ellas de los procedimientos que se estaban agotando, pues les resultó viable llegar a acuerdos para poder competir en aquellos casos que habían procesos competitivos y poder entre ellos pues presentar ofertas que son similares entre ellas y que denota cierto acuerdo en su presentación. Luego, y con esto voy terminando, no solo las actuaciones y los patrones de corrupción son a través de acciones positivas, acciones que necesitan predemitación y ventaja y que requieren esa planificación que tanto he insistido, sino que también estuvo acompañado de actitudes omisivas como una total ausencia
en esa debida diligencia que debe tener todo funcionario en el ejercicio de los cargos a los cuales ha sido designado. Entonces, el gran resumen, como ustedes lo ven en el centro de la presentación, es de que a través de diversos patrones de corrupción, a través de diversos conciertos de voluntades, lo que sucede es una captura institucional fundamentada en un modelo corporativista, en donde la llave maestra fue la designación del organismo ejecutivo, y el gran mensaje de todo esto y de esta corrupción planificada es de que hay una afectación directa a un derecho humano, que es el acceso a la luz, el acceso a la energía eléctrica, que al final todo esto impacta, y así lo debemos de entender, como una afectación directa de cada guatemalteco y de cada guatemalteca a tener una vida digna. Muchísimas gracias. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.